Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Oncopal. El día de hoy pues vamos a tocar un tema del cáncer de páncreas, principalmente porque hemos llevado una cadena en todos los lives que hemos tenido sobre diversos temas de cáncer y pues justamente el día de hoy tenemos a nuestro invitado, pues invitado estrella, ¿no? Ya, Ya, el ya, ya. invitado ya de cajón, De ca- exactamente. El invitado base, El ya lo invitado, dejamos. el doctor Ángel Arana. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pues aquí Qué bueno. continuamos con las cápsulas de Oncopal. Veo que Pues anda esto. estrenando ahí uniforme o digo, Filipina, ¿no? Ya con el logo de usted. Sí, sí, Qué sí. bueno. Te digo, la verdad es que, pues esta me la regalaron. Te digo, entonces, sinceramente, me gustó. Ujú. Te digo, pero, pues es parte de, ¿Y de cómo ha la. estado? Ya tenía rato que... Bueno, no, nos todavía decimos el procedimiento y... Bueno, Ah, para los que bueno. no sepan o para los que ya están siguiendo la historia, el doctor me hizo un procedimiento que afortunadamente salió muy bien. Espero, Sí, gracias a Dios. digo, tal parece que las cápsulas han ido funcionando. Sí, Igual, normalmente antes de todos estas cápsulas, pues siempre hay como un break o un previews a estas cápsulas y fue cuando salió la duda de Ángel, donde dice, oye, fíjate que pues viendo todos los videos o teniendo sí. todas estas pláticas, pues obviamente salió esa inquietud, ¿no? Y pues yo creo que podemos comentarlo. Sí, no, ¿Cómo es que te adelante. terminaste en cirugía ese mismo No, es que día? pues fue, pues fue el dato curioso, o sea, digo, sé que no es el tema, vamos a hacer un paréntesis. Pues ves que le dije, "Doc, yo sí me siento raro, o sea, no tengo la noción de que de que yo tenga algo, pero pues sí quisiera descartar. Sí, Entonces fue sí. que yo le comenté al doctor Ángel que pues me iba a decir una manchita, etcétera, me hizo la biopsia y pues nada, ya me hizo los Digo, pero estudios. Digo, o antes sea, de, mejor platícalo desde tu parte porque digo, antes yo desde de la mía contexto, siento la que... verdad es que, y a pesar de que has estado involucrado en todas estas cápsulas, creo que al final de cuentas, viéndolo de una forma retrospectiva, creo que sí tienen impacto Sí. porque tú empezaste a buscar esa ayuda, ¿no? Porque ya no me guié por síntomas, o sea, por síntomas que los dejé a la ligera, por así decirlo. O sea, ya indagué más, sinceramente me empecé a preocupar más, dije, Sí, sí, sí. esto es algo. Entonces, pues ya como fue que pues tengo la oportunidad y tengo la posibilidad de que pues los tengo, pues ahora sí que a Ujú. ustedes, y a usted principalmente, Doc, pues fue que se dio la oportunidad. Pero me gustaría que me platicaras más, pero desde la perspectiva médica, ¿no? Desde la O perspectiva sea, ¿cómo fue el médica, procedimiento principalmente ahí, no? obviamente primero fue el aspecto donde tú empiezas y Ujú. eso es lo más importante, o sea, que tú como paciente, persona y todo empiezas a ver estos síntomas, estos cambios y cada uno de estos focos de alarma y es cuando buscas te ayuda. Entonces digo, al final de cuentas, si nunca podemos haber estado un año, 2 años y ya llevamos Sí, yo la pude bastante haber dejado tiempo ahí. y lo pudiste haber dejado, ¿no? Entonces creo que sí ha tenido impacto esta forma de hacer conciencia sobre el cáncer y cada uno de Exactamente. los tipos. Entonces, entre las pláticas que estábamos viendo de que habíamos visto cáncer de melanoma, cáncer cervicuterino, en una de esas pues salió tu inquietud, Que ¿no? a lo mejor y Donde, tengo el cervicouterino, quién sabe. digo, sería A lo poco mejor. probable. Sí. No, Sí, sí, la verdad entonces estuvo muy bien la intervención. Digo, fue una pequeña, ¿cómo se puede decir? Intervención, fue cirugía, una biopsia. Al una final de biopsia. Ujú. cuentas, empiezas tú con síntomas donde dices, oye, me apareció una manchita en la cara, son bordes irregulares, está sobrelevado, esta manchita antes no la tenía, entonces, obviamente, ante estos factores de alarma, pues la primera sospecha era que fuera un melanoma, ¿no? Que era lo que habíamos comentado. Entonces, que al final de cuentas sí te noté un poco inquieto, donde de No, pues repente me decías, oye, pero es que. sí estaba nervioso, digo, o sea, insisto, porque yo no sabía qué onda. Fue la primera vez digo que en la piel, pero yo no soy de piel de barro o algo así, entonces fue la primera vez que me ve algo normal en la piel. Y como Ujú. te comentaba, o sea, pues para mí es raro. O sea, Sí, no, digo, y entiendo tu inquietud donde decías, oye, pero es que va a ser algo bueno, va a ser malo, ¿qué sí. tan malo lo ves?
Y como todo, ¿no? Tienes los síntomas, tienes los factores de riesgo y posteriormente, ¿qué es lo que sigue? La biopsia, ¿no? Sí. Igual, normalmente noto y eso suele ser el grueso de casi todos los pacientes, ¿no? O sea, tengo una sospecha y el doctor ya me está tomando una biopsia. Y desde ahí ya estás con esa Es inquietud que y ese miedo sí. de, es que por algo me está tomando una biopsia. Y lo que quiero también que quede claro es que la biopsia es porque se hace porque hay una alta sospecha, pero no significa al final de cuentas que todas las biopsias son malas, sino es parte del proceso de tratamiento y de llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa contigo? Pues llegamos, tomamos la biopsia y esa biopsia se hizo en consultorio, se hace una biopsia, se hace la resección completa de esa lesión sospechosa y pues obviamente tuvimos que esperar el tiempo. Sí, Pues, ¿cuándo fue? Como 4... 4 días. Más o menos, ¿no? En lo que llegan los resultados. En 4 días ya Ángel ya estaba, te lo juro que sí yo cambió estaba mi semblante, sí cambió, o sea, sí estaba bien nervioso. O sea, llegaste pálido, amarillo. Imagínate, estoy moreno y todavía yo pálido, no, sí estaba bien asustado. Que te dije, oye, pásale al consultorio y como que de esas veces de, sí, no, espérame, es que deja contesto un mensaje, pero, Y yo, ya dígame, porque si no... Sí, pero no son cosas que pasan. Y la verdad, bueno, el punto, a lo mejor se escuchará mucho relajo y todo, pero porque pues una anécdota, una historia que pasamos, ¿no? Ya como paciente, como médico, pero pues la finalidad de contárselas a ustedes es pues que se viera o tocar como base el que pues es un procedimiento que quizá debemos normalizar, quizá a lo mejor estoy equivocado, normalizar posiblemente. Es como, o sea, es algo que debemos de normalizar y tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, prácticamente cuando alguien tiene una infección viral, que de repente tienes catarro, pues lo primero que haces es, pues voy con el médico a consultar y ver cuál es el tratamiento que me va a dar. Igual es esto, ¿no? O sea, me apareció una lesión que antes no tenía, bordes sobreelevados, quiero saber si es una lesión buena o es mala. En tu caso, pues fue una lesión benigna, los bordes de resección quedaron bien y ya no tienes esa inquietud de saber durante mucho tiempo, será bueno o será malo, debería de atenderme y si me pasa esto y si me pasa lo otro. O sea, prácticamente tú en menos de una semana tuviste, no fueron síntomas porque en realidad muchas de las veces no son tanto por síntomas, sino son por ser un poquito más objetivos y empezar a visualizar y levantar esos focos rojos para identificarlos, ¿no? Entonces tú te das cuenta que tienes una nueva lesión, que tienes una nueva manchita, que tienes ciertos factores que no nos hacen pensar que fuera un lunar tan común o normal. Se toma la biopsia, tenemos una biopsia donde me dice que el lunar se quitó por completo con bordes negativos y al final de cuentas no salió un cáncer, ¿no? Solamente es una lesión hiperpigmentada con un acúmulo de melanocitos, que al final de cuentas eso es un nevo o un lunar, ¿no? Sí, y si hubiera salido positivo no estuviera yo aquí de la misma manera, de la misma manera preocupado, la reacción sería diferente. La reacción sería diferente, el seguimiento sería prácticamente igual porque lo estarías encontrando en una etapa temprana. Exactamente. Te digo, entonces, desde ahí, si nos vamos al caso hipotético, que hubiera sido un melanoma, no estaba ulcerado, era una lesión muy pequeña, los bordes habían salido negativos, prácticamente con ese procedimiento que se te hizo ahí en consultorio, ya estarías diagnosticado de cáncer, de un melanoma, y ya tratado y curado. Sí, porque se extirpó la parte... Se extirpó toda la lesión y que es lo que analizábamos en el reporte de patología, que decía los bordes estaban negativos y se quitó completamente. Entonces, nos vamos en el contexto de que si hubiera sido una lesión maligna, pues prácticamente en una semana te hiciste ese porque procedimiento. te hiciste el diagnóstico porque tú fuiste el que acudiste ante estos factores de riesgo que hemos estado mencionando en cada una de las cápsulas. Y en menos de una semana tuviste el diagnóstico, tratamiento y curación. Exactamente. Entonces, si tú me preguntas quién es el paciente ideal, pues un paciente ideal eres tú. Un paciente que busca ante cualquier síntoma temprano la atención
porque obviamente la atención es más rápida, Ujú. el tratamiento también llega a ser rápido y obviamente la curación la logramos mucho en un tiempo muy acortado. Okay. Obviamente cada uno de los subtipos de tumores y cada uno de las patologías tiene sus peculiaridades. Pero ese es el objetivo de estas pláticas, de llegar a buscar atención, que no lleguemos a tener miedo a la atención, porque pues los tratamientos existen y son tratamientos curativos. Sí, y además, pues como vemos, hemos estado platicando de diversos tipos de cáncer y justamente el día de hoy también vamos a tocar el tema de cáncer de páncreas, pues para que sepamos qué hacer principalmente, ¿no? Como fue lo del caso, en mi caso, y como espero que sea el caso de cualquier otro tipo de persona, pues principalmente fomentar la prevención y fomentar el que las personas vayan y acudan a un médico sin temor a nada. Más vale, pues, una atención temprana a una atención ya, pues, posterior de, ¿no? Exactamente. Doctor, pues bueno, vamos al tema principal, ya al punto. El cáncer de páncreas, doctor. ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla Bueno, principalmente o qué es? el cáncer de páncreas. Primero vamos a ver qué es el páncreas, ¿no? Ujú. El páncreas lo hemos escuchado nosotros en infinidad de enfermedades, en infinidad de patologías, en cualquier tipo de pláticas donde de repente has dicho, ¿sabes qué? El páncreas se encarga sobre todo de dos características importantes y funciones. Okay. Una es de producir las hormonas necesarias para que tú metabolices los azúcares. Okay. ¿Sí? Entonces, normalmente la función endocrina del páncreas es producir la insulina, Uh-huh. que es necesaria para que los alimentos que nosotros consumimos los podamos metabolizar o que podamos hacer esa energía, podamos aprovechar esa energía de los alimentos. Y eso es por medio de la insulina. Igual también tiene una función exócrina, Uh-huh. ¿sí? En la cual la característica es que también produce ciertas hormonas que nos permiten metabolizar o aprovechar sobre todo las proteínas, ¿no? Entonces tiene una función en la cual nos ayuda sobre todo a que empecemos a absorber o aprovechar todos los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Entonces, en realidad es una estructura muy importante que tiene gran cantidad de funciones para nuestra vida diaria, ¿no? Okay. Entonces, este páncreas está localizado normalmente en una zona muy característica, es decir, está en la parte central de nuestro organismo, Uh-huh. debajo del estómago, delante de dos vasos importantes que son la aorta y la cava, Uh-huh. y en relación con el colon, intestino delgado. ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué? Porque sus funciones están muy relacionadas con todas estas estructuras. Y más que nada, como ya habíamos mencionado, o sea, tiene una función muy importante y esta es Okay. que podamos aprovechar todos los nutrientes provenientes de los alimentos. ¿Cómo se produce este cáncer? Este cáncer se produce principalmente en esos conductos. Imaginemos que el páncreas es como el encargado de producir ciertas sustancias para que aprovechemos estos alimentos. Y estos son transportados a través de conductos o de un túnel, por decirlo así. Okay, digamos como que hay filtra. Como supongamos que ese túnel, o sea, supongamos que el páncreas es como una fábrica, ¿sí? Okay. Y esa fábrica nos ayuda, por medio de un túnel, nos ayuda a llevar esa herramienta necesaria para que tú puedas aprovechar los alimentos, ¿no? Okay. Entonces, imaginemos que ese túnel prácticamente de repente empieza a formarse de sarro, ¿no? Es decir, empieza a llenarse de algo que no tenía y que empieza a cambiar de características, es decir, que son células malignas. Uh-huh. Y como todo en esta vida, pues los malos nos juntamos con los malos y los buenos con los buenos, ¿no? Entonces, Okay. esa es la característica. Normalmente las células malignas se empiezan a acumular, empiezan a juntarse y empiezan a crecer de una forma descontrolada, que es lo característico. Como es dentro de este túnel, pues obviamente este túnel se obstruye, ¿no? Entonces este túnel ya no permite la función, sobre todo de que está realizando este páncreas. ¿Qué llega a pasar? Pues que en realidad muchas de las personas
los síntomas están relacionados con esta obstrucción de este túnel. ¿Y cuáles son? En algunas, lo más frecuente es que como no estás aprovechando los nutrientes de una forma necesaria, empiezas a tener una pérdida de peso involuntaria, que es como nosotros lo llamamos. Es decir, de repente tú sigues alimentándote y empiezas a tener pérdida de peso, 5, 10, 15, 20 kilogramos en menos de un mes, ¿no? Digamos que es uno de los síntomas que se puede presentar. Exacto, es uno de los síntomas principales, una pérdida de peso no voluntaria, ¿no? Okay. Entonces es un paciente que de repente te dice pesaba 80 kilos y ahorita de un mes para acá ya pesó 60 kilos, o sea, tuvo una pérdida de 20 kilogramos de una forma abrupta y rápida, ¿no? Entonces, desde ahí es un factor de alarma que dices, ok, la siguiente sintomatología, como te había mencionado, es que obviamente se obstruye ese túnel, y ese túnel está relacionado con algo que se le llama conducto biliar, que es el encargado de que las bilis o las bilirrubinas, que es lo que permite absorción de grasas, si ese conducto también se tapa, pues nos vamos a poner amarillos, ¿sí? Es decir, nos vamos a ver ictéricos, que es lo que normalmente nosotros mencionamos, ¿no? Es decir, oye, es que sabes que de repente ya los ojos, o sea, dentro de los ojos tenemos algo que se ve, la esclera que se ve blanca. Ajá. Pues en estos pacientes que empiezan a acumular bilirrubinas, que no empieza, porque este conducto o este túnel está obstruido, pues obviamente ¿qué va a pasar? Empiezan a tener los ojos amarillos. Empiezan a tener los ojos amarillos. Entonces es un paciente que tiene una pérdida de peso involuntaria, que de repente lo ves con las escleras o amarillo, que nosotros lo llamamos como ictericia, ¿no? El que tú tengas la piel amarilla o los ojos amarillos y todos esos síntomas secundarios a acumulación de bilis, pues se le llama ictericia. Entonces este es otro de los síntomas más frecuentes. Ahora, si ese tumor o esas células empiezan a acumular lo suficiente, es como nosotros si estuviéramos en esta habitación. Ahorita tú y yo estamos sentados en una silla, cómodos, en un espacio, trabajando de una forma adecuada. Imagínate que metemos a 30 personas en esta habitación, pues obviamente vamos a estar incómodos, sí, claro, y no vamos a poder trabajar. Entonces, normalmente hay pacientes que de repente se hace el diagnóstico de un cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque este tumor crece lo suficiente y empieza a desplazar las células que producen la insulina, es decir, no las deja trabajar, las pone en un rincón, y obviamente el paciente, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a empezar con una diabetes que antes no se conocía. Entonces, no es que la diabetes, porque ese es uno de los mitos que llega a pasar, no es que la diabetes cause un cáncer de páncreas, sino que en algunas ocasiones al revés. Es el cáncer de páncreas que por el crecimiento tan acelerado que llega a tener, obviamente estas células pues ya no trabajan porque están desplazadas, es decir, no las dejan trabajar porque este tumor está ocupando todo este espacio, y este es un síntoma de que algo está pasando a nivel del páncreas, ¿sí? Y es porque pues estas células malas las están desplazando y no permite que el páncreas empiece a trabajar pues como antes estaba trabajando. Entonces es otro de los síntomas. Doctor, por ejemplo, un paréntesis ahí. Lo que es la diabetes, en el tema de la diabetes, principalmente por el tema de la insulina y todo esto, ¿qué papel juega principalmente con este cáncer? Digo, tanto antes como después, ¿es un factor que influye en el desarrollo de este tipo de cáncer? No. O sea, la diabetes no es un factor de riesgo. Okay. No es un factor que influye en el cáncer de páncreas. No todos los diabéticos van a desarrollar un cáncer de páncreas. Lo que pasa es de que coincide. Coincide. Es decir, tengo 10 células que están produciendo insulina, la necesaria para que el organismo trabaje de una forma normal. De repente, si yo de la noche a la mañana de estas 10 células no dejo trabajar a 8 y nada más 2 células empiezan a trabajar, pues obviamente vas a tener un síntoma, o sea, un bajo rendimiento, un bajo rendimiento, y este bajo rendimiento se le llama
pues diabetes, ¿no? Es decir, que no hay una producción suficiente de insulina para metabolizar todo el azúcar que estamos alimentando. Okay. Y este bajo rendimiento no es porque las células o esas células dejaron de trabajar, sino porque el tumor, en vez de que entren 10 células a trabajar, el tumor ahora dice, yo voy a ocupar 8, porque 8 son mis compañeras de equipo y 2 son los del otro equipo, ¿no? Ajá. Entonces prácticamente genera un bajo rendimiento en el páncreas, pero porque el tumor está ocupando ese espacio, ¿no? Okay. Entonces por eso coincide que de repente te dice el paciente, fíjate que empiezo a detectar que tengo la glucosa más elevada y pues mis hábitos de alimenticios no son de consumo exceso de calorías, obesidad, no tengo familiares con diabetes mellitus, mi alimentación es una alimentación adecuada. He tenido pérdida de peso de más de 10, 15 kilogramos en un mes, me empecé a poner amarillo, le tomamos un estudio de imagen y vemos la lesión en el páncreas. ¿Y todos esos síntomas, un paciente aproximadamente en qué tiempo los empieza a presentar? Normalmente son pacientes hombres que se llegan a presentar entre los 65 y 70 años de edad, ¿no? Ese es el paciente no ideal, sino el paciente que entra dentro del rango de la estadística, ¿no? Okay. Que puede desarrollarlo, ¿no? Que puede desarrollarlo. Hay pacientes que lo llegan a presentar en edades más jóvenes, sobre todo en algunas ocasiones 40, 50 años de edad, y en esos pacientes hay que sospechar alguna predisposición genética, porque no es dentro del rango habitual. Es a lo que yo iba. ¿Qué es lo que genera este cáncer? Digo, ¿qué es lo que lo desarrolla o qué es lo que lo detona? Lo que lo desarrolla, te digo, normalmente la gran mayoría de los cánceres, en un 90% llegan a ser esporádicos. Que ese ahorita entramos. Un 5, un 10% tienen un factor hereditario. Entonces, paciente que lo llega a presentar en una edad muy temprana, es decir, 30, 40 años de edad, joven, que no tiene ningún factor de riesgo, híjole, ahí hay que pensar en un factor genético, ¿no? Una mutación de BRCA, una mutación del DNA que me esté haciendo esta predisposición para que tengas este cáncer a una edad muy temprana. Un paciente que tiene 65 o 70 años de edad, hombre que de repente empieza a tener estos síntomas como pérdida de peso, que empieza a tener esta ictericia, aquí hay que ver cuáles factores de riesgo tiene, ¿sí? Y aquí sí es uno de los factores importantes y que yo creo que me van a odiar y nunca me voy a cansar de recomendárselos, es el tabaquismo. Sí, o sea, el tabaquismo es un factor así importante para desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? O sea, es uno de los factores asociados, sobre todo en algunas ocasiones, con otras patologías, sobre todo la obesidad, ya que aumenta la liberación de radicales libres y este estado proinflamatorio. Hay algunas lesiones que no todas las lesiones o no todas los tumores en el cáncer de páncreas, no todos los tumores en el páncreas son malos. También tenemos algunas lesiones que son quísticas, es decir, puedes tener quistes en el páncreas y pueden ser buenas, ¿no? Ante eso, pues hay que complementarlo con diferentes estudios, ¿no? Claro. No solamente, no porque en el páncreas antes no tenías una lesión y ahorita sí la tengas, significa que es cáncer, ¿no? Entonces, normalmente todos los pacientes que cumplen estos criterios, es decir, que tiene ictericia, pérdida de peso, arriba de 60 años de edad, le hacemos un estudio de imagen, es decir, ya sea un ultrasonido. ¿Qué sería el primer diagnóstico, doctor? Pues el abordaje va principalmente por los síntomas. Okay. Es decir, si tiene si él debuta, que es la gran mayoría de las veces, con ictericia, lo ideal es hacer una endoscopía. Okay. Se hace una endoscopía y hay algo que se llama CEPRE, que es para entrar al conducto biliar y ver por qué está tapado, ¿no? Es decir, entrar al túnel y ver qué es lo que lo está causando la obstrucción. ¿No? La gran mayoría de las veces que la obstrucción o la causa de una ictericia es algo que se llama una piedra o coledocolitiasis, que es cuando una de las piedras o de los litos que normalmente nosotros mencionamos, que se producen en la vesícula, pasa y entra en contacto con este conducto y lo tapa, ¿no? Entonces,
la gran mayoría de las veces, no todas las ictericias significa que voy a tener un cáncer, sino hay algo que se llama coledocolitiasis, que es una patología benigna, que es que una de las piedras de la vesícula viajó y tapó este túnel que es la salida. Hay que removerla, entonces hay que removerla. Ya ves, tú ya estás aprendiendo este show. Yo ya puedo dar los planes. Sí, entonces es eso, digo, quitas esta piedra, se desobstruye el túnel y obviamente vuelves a la normalidad. Pero cuando es un tumor, obviamente entramos, checamos y vemos que esa obstrucción no está dada por una piedra, sino está dada por un tumor que está cerrando este túnel. ¿Qué es lo que se hace habitualmente? Pues se toma biopsia de esta parte. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cuáles son los estudios que normalmente realizamos en un paciente que sospechamos cáncer de páncreas? Primero es una tomografía para saber si en realidad el páncreas tiene una lesión. ¿Sí? Estamos hablando que va a aparecer una lesión en el páncreas que antes no tenías. Entonces eso lo vamos a ver con un estudio de imagen que es una tomografía. La siguiente es tratar de obtener una biopsia y eso lo hacemos con una endoscopía. Okay. Este es uno de los tumores que sí eleva marcadores tumorales y es una de las ventajas que tiene el cáncer de páncreas, que lo podemos también sospechar con un marcador tumoral, que es el CA19-9. Entonces, ante un paciente que tenga un marcador tumoral CA19-9 elevado, que tenga una lesión en el páncreas, ya sea en la cabeza, cuerpo, cola, y que haya debutado con ictericia o que por endoscopía demostremos que ya tiene una lesión, es decir, o un tumorcito ahí en el páncreas, pues ya tenemos el diagnóstico. Y el diagnóstico pues se hace con estas tres características. Y ya se verifica en qué etapa se diagnosticó y es cuando ya se inicia el tratamiento. Y es cuando ya se realiza el tratamiento y el tratamiento es curativo, ¿no? En casos, digamos, que el cáncer siguiera continuar evolucionando, ¿no? Principalmente, ¿cuáles serían las repercusiones de este? Digo, ¿qué es lo que afectaría? ¿Cómo sería su proceso de evolución si un paciente no se diagnostica a tiempo, no se trata a tiempo y sigue evolucionando? ¿Cuáles serían pues mira, normalmente estos pacientes van a tener una pérdida de peso muy rápida, que es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Okay. Entonces, al tener esta pérdida de peso muy rápida, obviamente vamos a tener un paciente desnutrido, ¿sí? Porque perder 20 kilogramos en menos de un mes, digo... No, o sea, que pasen las pero natural. Digo, exacto. O sea, digo, ni haciendo ejercicio 8 no, horas al día y todos los días y una dieta estricta de lechuga y verduras, no lo bajas, ¿no? Entonces, obviamente, esa pérdida de peso muy rápida condiciona una desnutrición. Lo otro que te había mencionado es que normalmente es un paciente que se pone amarillo. Entonces, esas bilis a la hora de acumularse en el organismo, pues obviamente el hígado empieza a tener una falla, ¿no? Porque se empieza a congestionar, empieza a tener este acúmulo de bilis y entonces empieza a tener algo que se llama una falla hepática. Es decir, las células del hígado se empiezan a inflamar, estos hepatocitos se empiezan a alterar y empieza a haber una alteración en la función del hígado. Entonces podemos llegar a tener una falla hepática. También podemos tener una falla renal y por consiguiente, como estos tumores, como el cáncer, no tiene palabra, por decirlo así, que es como nosotros lo mencionamos, es que este tumor puede viajar a cualquier sitio. Una vez que entra en contacto con los vasos o que entra en contacto con los ganglios regionales, pues puede viajar a cualquier parte del cuerpo. Y lo más frecuente es que me genere cáncer o que este cáncer se pueda viajar hacia el hígado, que es la situación más frecuente, o hacia la cavidad peritoneal. O sea, tiene demasiadas vías alternas. Tiene todas por eso empecé explicando la posición que está justamente en el centro de nuestro organismo. Okay. Y está en relación con todas estas estructuras. Entonces prácticamente es un tumor que tiene múltiples posibilidades de desarrollarse y de crecer en diferentes direcciones. Y las direcciones va desde los intestinos, es decir, colon, peritoneo, hasta hígado, vías biliares y hasta pulmones, ¿no? Entonces prácticamente estos pacientes van a estar desnutridos, van a estar amarillos o ictéricos,
van a empezar a notar que el abdomen se les empieza a aumentar de inflamar, y eso es porque empieza a acumular líquido que nosotros llamamos ascitis. ¿Sí? Okay. Y en este cáncer, siendo sincero, creo que es el cáncer que hasta ahorita he escuchado. Quizá no es el más agresivo, pero sí es el que más vías alternas tiene para poder esparcirse, ¿no? En cuanto a evolución, si no se trata. Sí, de hecho, como no tiene tantos síntomas, Uh-huh. Es uno de los tumores que encontramos casi siempre o sea, más avanzados, ¿no? Lo ideal es que lo lleguemos a encontrar en etapas así bien pequeñitas, porque la tasa de éxito de respuesta pues es mucho mejor, ¿no? ¿Y cómo se trata? O sea, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento normalmente hay que ver la localización de este tumor. La gran mayoría de las veces este tumor se localiza en la cabeza del páncreas, uh-huh. que es una zona medio compleja de trabajar, porque está en relación con la vía biliar y el hígado por el lado derecho, por el lado izquierdo está por debajo del estómago, y enfrente tiene los intestinos delgados y el colon transverso, ¿no? En la parte posterior tenemos sobre todo la aorta y la cava, que son los dos vasos más importantes que tiene nuestro organismo. Entonces prácticamente este tumor, para llegar y entrar a este tumor, tenemos que atravesar todas estas estructuras. Digo, tienes que pasar el colon, es decir, movilizarlo hasta llegar hacia los dos grandes vasos, ¿no? Que es la aorta y la cava. Okay. Sí, y sobre ellos es donde descansa, ¿no? Y en la parte de arriba tenemos al estómago y tenemos hacia el hígado y la vía biliar, ¿no? Entonces es una zona, pues, difícil de llegar, de un abordaje no tan sencillo, pero digo, la verdad es que al final de cuentas se puede tratar, y lo que se hace es que se quita esa cabeza de páncreas, ¿no? Okay. Es decir, si el conducto o el túnel está tapado, pues ¿qué hacemos? Lo quitamos para que ahora el conducto esté libre, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? O sea, con la cabeza, o sea, se retira la cabeza del páncreas. Se retira la cabeza del páncreas, y al final de cuentas, la gran mayoría, yo puedo quitar la cabeza del páncreas, y se puede quitar hasta un 80% de todo el páncreas y aún así tener una función. Es decir, hay pacientes que le quitamos la cabeza del páncreas y no por eso se va a hacer diabético, y no por eso va a tener una alteración en la función de absorción de proteínas, absorción de azúcares, y al final de cuentas es un paciente que, o sea, sí, obviamente tuvo una cirugía, tuvo un procedimiento, pero llegan a tener una vida prácticamente casi normal después de un procedimiento quirúrgico. Okay. No, eso es bueno saberlo, o sea, yo pensaba que retirando parte del páncreas iba a afectar algún funcionamiento, pero... Normalmente no. Sí, durante el posquirúrgico, obviamente, te digo, cursan con esta adaptación a esta nueva forma de trabajar de tu organismo. Okay. Pero eso es lo bonito y lo divertido de una cirugía. O sea, esto es como, sonará un poquito medio raro, pero esto es como cuando vas y tienes un coche, ¿no? Okay, o sea, empiezas a tener ciertas fallas en tu coche, y empiezas a ver que ya le está faltando aceite a las balatas, que las balatas ya se desgastaron, que tienes que cambiar la rueda, ¿no? Entonces al final de cuentas hacemos esto. Obviamente si el páncreas, el conducto está obstruido, pues hay que quitarlo, ¿no? Y hay que quitarlo completamente. Entonces quitamos esa zona que no me permite trabajar al páncreas, y volvemos a hacer esta reconstrucción o esta reconexión de tal forma de que tú vuelvas a tener una función normal, esta función normal, o lo más parecida a lo normal, ¿no? Entonces, pues prácticamente hacemos eso, quitamos la lesión de una forma oncológica, es decir, la quitamos completamente desde raíz, con márgenes negativos, hacemos una cosecha ganglionar, quitamos todos los ganglios que pudieran estar afectados, y volvemos a reconectar, ¿no? Con la finalidad de que puedas tener la misma calidad de vida que tenías antes de tener este tumor, ¿no? Okay. Doctor, ya ahí se van ya después de la cirugía, me imagino que van a temas de quimio, se maneja con radio, para evitar algún tipo de desarrollo. Sí, la verdad es que, ¿no?, estos tumores, como sí suelen ser muy agresivos, la gran mayoría de los pacientes, con la finalidad de que no regrese este tumor,
la gran mayoría de ellos reciben quimioterapia, ¿sí? Y la quimioterapia, después de un tratamiento curativo, no significa que sea mala, ¿no? Sino la finalidad de la quimioterapia en esta ocasión, después de un tratamiento curativo, es que disminuyamos la tasa de que regrese este tumor, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si yo tengo un cáncer, me llevan a cirugía y luego necesito por el tipo de tumor de cáncer, quimio y radioterapia, la finalidad de estos tratamientos es que tenga la misma probabilidad de desarrollar nuevamente este cáncer al igual que tú, ¿no? Es decir, si tú tienes probabilidad de tener un cáncer de páncreas del 1%, al yo nada más realizar la cirugía, pues a lo mejor tiene probabilidad de que regrese un 30%, pero si le das quimio y radioterapia, Reducir el margen, ¿no? la reducimos a un 5%. Entonces prácticamente estamos llevando a la misma probabilidad de desarrollar un cáncer que el resto de la población. Okay. Y esa es la finalidad de hacer estos tratamientos que nosotros les llamamos adyuvantes, es decir, quimioterapia y radioterapia adyuvante. Es decir, bajar ese riesgo para que el paciente pueda tener pues prácticamente la misma probabilidad de que el resto de la población. Obviamente tienen un seguimiento oncológico muy estrecho porque ante ese riesgo más aumentado de lo normal, pues hay que estarlos vigilando, ¿no? Y hay que estarlos viendo. Sí, o sea, es una constante evolución y una constante estar viendo al paciente, estar acompañándolo y pues principalmente el paciente de estar, ¿cómo se puede decir? Mira, rigurosamente sinceramente el paciente oncológico o el paciente que tuvo algún tipo de diagnóstico de cáncer es el mejor cuidado. El mejor cuidado porque es el paciente que todos los meses o cada 2 o 3 meses lo estamos viendo, lo estamos vigilando, lo estamos checando laboratorios, estamos viendo sus estudios y estamos viendo cualquier alteración que nos llama la atención. Y aquel paciente que aparentemente como tú y yo estamos completamente sanos y que no nos hacemos ninguna revisión, pues de repente salen estas sorpresas, ¿no? Entonces, el paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer normalmente suelen ser los que mejor control tenemos, tanto de todo. Y justamente, yo creo que a mí me gustaría que antes de terminar este live, o para terminarlo más bien, nos comentara, cuáles serían los puntos importantes para poder reducir el factor de riesgo de este cáncer, ¿no? O sea, tabaquismo. Ya dejar de fumar. Dejar de fumar, digo. El consejo de todos los likes, dejar de fumar. Exactamente. La verdad es que el tabaco es literal, es el factor más importante de desarrollar cáncer, o sea, sinceramente el tabaco expone o aumenta inimaginablemente la probabilidad de que desarrolles cáncer de cualquier sitio. O sea, ahorita estamos hablando de cáncer de páncreas y si hacemos un recordatorio de todo lo que hemos visto, sí, pues prácticamente cada vez que tú fumas un cigarrillo te estás aventando una ruleta rusa para a ver qué tipo de cáncer voy a generar ahorita, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, el factor más importante en cuanto a páncreas es el tabaquismo. Se asocia a obesidad, en algunas ocasiones pancreatitis crónica, pero en realidad el factor más importante es el tabaquismo. Okay, doctor. Sí. Yo le agradezco como siempre el que nos haya dado la oportunidad, que nos haya prestado parte de su tiempo. Ahí la verdad, pues, como siempre me llevo una enseñanza, yo creo que la audiencia de la misma manera. Yo los invito a que dejen sus preguntas, dejen sus comentarios para que en un próximo live igual se vuelvan a tocar diversos temas principalmente, ¿no? Sí. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar si nos queremos consultar con usted? Sus redes sociales. Pues mis redes sociales es Ángel Arana, oncocirujano, y también nos pueden buscar aquí en Oncopal. Estamos a sus órdenes y cualquier duda pues también pueden escribirnos por las redes y la solucionamos, ¿no? Digo, al final de cuentas esa es la intención, que todos podamos tener dudas, inquietudes y nos pueden comunicar o se pueden comunicar con nosotros por las redes, por el live, por donde a ustedes les sea más fácil y cómodo, ¿no? Perfecto, doctor. Van a estar apareciendo ahí la información del doctor Ángel, al igual que la información del equipo de Oncopal. Les agradezco mucho y pues nos estamos viendo en una próxima consulta virtual, doctor. La siguiente semana. Agendado ya está. Obviamente. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.